Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este día, lunes 22 de junio del 2020. Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana. El clima realmente acompañó, excepto por el domingo a la mañana, que llovió un poco. Después al mediodía se aclaró. El sábado fue un día precioso, también lo fue el domingo. Casi no parecía invierno, así que espero que lo hayan disfrutado, a pesar de todas las noticias que están haciendo ruido por todos lados y que vamos a compartir y desarrollar con todos ustedes, separando la histeria de la realidad, que no son lo mismo, aunque muchas veces se confunden, especialmente en esta era de la pandemia, donde uno realmente escucha cosas que nada tienen que ver con la realidad, y justamente de eso quería comenzar a hablarles antes de hacer nuestra presentación oficial. Vamos a empezar ir directamente a los bifes, mis estimados oyentes. Lo que hemos escuchado las últimas horas acerca de un supuesto rebrote del coronavirus en Australia es una patraña. Es vergonzoso, usted no tiene ninguna razón por estar en absoluto alarmado por nada. Los números no tienen nada que ver con los titulares que usted ha escuchado. Vamos a empezar por New South Wales. Aquí no ha pasado nada. Hubo 5 casos, 1, 2, 3, 4, 5, los 5 casos de gente que vino al extranjero, y cuando la gente viene del extranjero no puede circular por las calles de Australia, no puede ir a visitar un pariente, no puede ir a un bar, no puede ir a ningún lado. Se baja del avión y son todos australianos, y además que regresan a su país, a nuestro país, y obviamente no les podemos negar la entrada porque son ciudadanos o residentes permanentes. Toda esa gente, ni bien se baja el avión, los ponen la policía, los escorta a un ómnibus y los lleva a un hotel pagado por el Estado, y allí no pueden circular, están en completo aislamiento y lo testean. De esa gente, 5 de los que testearon dio positivo. No representan ningún riesgo para la sociedad porque nunca estuvieron en contacto con ninguna persona que vive en este país. Entonces, el último fin de semana estaba hablando, 25 nuevos casos. Bueno, esto es ridículo. Hubo también 5 New South Wales, que le acabo de explicar, todos adquiridos en el extranjero y todos en cuarentena. Un solo caso en Western Australia, también en las mismas condiciones, en cuarentena en un hotel. Después hubo 19 casos en Victoria. 3 era gente que había llegado del extranjero. 4 eran personas que lo adquirieron, contrajeron el virus en forma local, o sea, de otra persona aquí en Melbourne. Eso fue donde ocurrió. Y después hay otros 10 que no se saben. Solamente eso, motivó que el estado de Victoria decida extender sus restricciones y no abrir los restaurantes, por ejemplo, que iban a abrir hoy para 50 personas, los redujeron a 20. No van a abrir los cines, todo lo que iba a abrir hoy, lunes 22 de junio, lo dejaron para más adelante, por un mes más. ¿Se acuerdan que algo que yo le conté la semana pasada acerca de un escándalo político de corrupción en el estado de Victoria, donde tuvieron que renunciar 3 ministros de gabinete de Daniel Andrews, el premier de ese estado, para mí el peor estado gobernado en el país? Bueno, usted fíjese qué casualidad. El tipo aprovecha no es un rebrote, no es nada, para ponerle una pantalla a todos los escándalos políticos que se estaban carcomiendo su poder y su gabinete, y los encierra a todos en forma no completa, pero muy, muy grande, por un mes más. Y dicen que no pueden ir de 20 personas que pueden ir a una casa, ahora pueden ir 5. De 20 personas que se podían encontrar afuera de la casa, pueden encontrar 10. Bueno, todo porque en una semana encontraron 35 casos en Victoria. Yo le voy a poner esto en perspectiva, ¿no? En Canadá, no hubo 35 casos en una semana. En el día de ayer hubo 390. En Qatar no hubo 35 casos en una semana, hubo 1026. En Holanda no hubo 35 casos en una semana, hubo 76.
En Indonesia no hubo 35 casos en una semana, hubo 1.226. En Singapur no hubo 35 casos en una semana, hubieron 218 ayer. En la Argentina no hubo 35 casos en una semana, en el día de ayer hubieron 1.634. En Polonia no hubo 35 casos en la última semana, solamente el día de ayer hubo 304. Entonces, le doy estos números para ilustrar que lo que está ocurriendo en Melbourne es una manipulación política digna del general Galtieri durante la Guerra de las Malvinas. Pero por lo menos en ese caso podemos decir que Galtieri era un dictador no electo por el pueblo y en el caso del premio de Victoria lo hace en plena democracia, lo que es altamente censurable. De Galtieri no podemos esperar nada, pero de un líder democrático podemos esperar por lo menos que se comporte de una manera racional. Y no lo estamos viendo. A punto tal ha llegado la cosa de esta histeria injustificada que se está hablando que Queensland ahora no va a abrir las fronteras de su estado, como si tuvieran fronteras. Y eso motivó que el ministro de Finanzas, Matthias Cormann, haya dicho que estos supuestos rebrotes no justifican de ninguna manera no es que cerraba una frontera, que nunca hubieran tenido que estar cerradas. Y no significa que el virus se va a expandir en Australia. Aquí no tenemos una segunda ola de la pandemia. Los números que les estoy diciendo son tan absurdos, tan ridículos, que parece que en vez de estar manejado por gente, el estado de Victoria y otros estados, por gente racional, estamos siendo manejados por los tres chiflados. Porque no puede ser que en vez de estar felices, orgullosos y contentos por el enorme éxito que hemos tenido, que el primer ministro Scott Morrison consiguió en Australia manejando la pandemia, dejándola prácticamente en cero, que porque haya 3 casos locos o 5, porque siempre va a haber. También yo conozco a alguien que se resfrió el otro día. Tengamos que entrar en este tipo de histerias y titulares. A punto tal que un periodista insólitamente del diario de Australia, Jim Ferguson, dijo: Australia está en el tipping point, en el momento clave, que en un mes puede encontrarse una... Todo eso no tiene ninguna razón de ser. Y mucho menos que el estado de Victoria haya extendido, como ellos dicen, el estado de emergencia. El estado de emergencia por 10 casos que no pueden encontrar. Usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo. Porque reitero, le vuelvo a dar los números. Mire, agarre cualquier país. No sé, vamos a un país semidesarrollado, no sé, o desarrollado. Francia. Ayer solamente, 641 casos. Si quiere, voy a un país que no es tan desarrollado como México. En el día de ayer hubo 5.030 casos. Y aquí estamos hablando de 10 que no pueden encontrar una fuente de dónde contrajeron el virus. Entonces yo por eso quiero tranquilizarlos, a pesar del fastidio que me causa tener que contarles cosas tan irracionales, ¿verdad? Que el estado de Queensland declare a Melbourne un centro, un hotspot, como se dice en inglés, diciendo que sus fronteras pueden seguir siendo cerradas por un mes más, bueno, ya es directamente una tomadura de pelo, no tiene ningún sentido. Yo sé que muchos de ustedes están asustados por el coronavirus, yo lo sé. Me llegan los mensajes, ustedes nos escriben y les agradecemos a todos en lo que es la comunidad familiar, entre comillas, de Radio Austral. Pero a mí no me gusta. Para mí sería mucho más fácil, detrás del micrófono de Radio Austral, hacer sensacionalismo, hacer amarillismo, decir que esto es terrible. ¿Saben qué fácil que es para mí como comentarista periodista hacer eso? Es facilísimo, ni tengo ni que pensar. Lo podría hacer mientras miro un partido de televisión de la Bundesliga que no me interesa mirar, mire, y al mismo tiempo mascando chicle y mirando si el techo necesita una mano de pintura. Pero nuestra obligación es contarle la verdad, y le puedo asegurar del más profundo de mi corazón que, habiendo examinado los números, habiendo mirado los datos, habiendo observado comparativamente todo lo que les estoy contando, que en Australia somos la envidia del mundo, y lo único que no podemos envidiar es la calidad de políticos que tenemos en este momento. Por lo menos no de todos, sino de algunos. Realmente nadie nos envidia tener a Anastasia Palaszczuk como premio de Queensland o a Dan Andrews como premio de Victoria. Porque encima Dan Andrews, en un comunicado insólito que dio a conocer el sábado,
dijo que esto se debe, escuche el cinismo, esto se debe a que muchas familias no respetaron el distanciamiento social. Escuchó lo que dijo, le echó la culpa a las familias. Cuando este sinvergüenza, discúlpeme que use la palabra, pero se lo voy a decir, le voy a decir por qué. Este es el mismo sinvergüenza que hace que 2 semanas antes, o sea, el día 6 de junio, no tuvo ningún prurito en autorizar y no hacer absolutamente nada para evitar que más de 10.000 personas marchen por las calles de Melbourne, protestando por algo que la gran mayoría ni siquiera entendía, que nada tenía que ver con Australia. No quiero entrar en eso porque ya lo contamos en su momento. Si hay un lugar donde pudo haberse contagiado a alguien, es allí. Es más, sabemos que una de las personas que estuvo en la marcha, en realidad 2 personas que estuvieron en la marcha, tenían el COVID. Entonces lo más probable es que no venga, que no le eche la culpa a las familias, que se eche la culpa a él mismo. Entonces, pero no, se lo deriva a las familias. Por eso le digo que esto parece los 3 chiflados y a mí me parece una maniobra de distracción política burda, utilizando el coronavirus por temas que nada tienen que ver, porque aquí no tenemos, vuelvo a insistir, esto no es ningún problema. A punto tal que el líder el ministro de Recursos federal, Keith Pitt, atacó duramente al gobierno de Victoria, diciendo que esto es producto de la marcha de hace 2 semanas por el supuesto movimiento Black Lives Matter. Y en realidad, tengo que corregir la información, no fueron todas las personas que tenían el COVID cuando marcharon, sino 3. Pero dice Daniel Andrews que ahora que los casos de transmisión comunitaria no habían sido identificados como manifestantes. ¿Y cómo sabe él eso? Si un manifestante fue a la manifestación, después se cruzó en el tranvía con otro y le pasó el virus, ¿cómo sabe que el que tenía el virus y se lo llevó a la familia no lo agarró del tipo que había estado en la manifestación? ¿Cómo sabe? ¿Tiene algún tipo de capacidad cognitiva que solamente él posee y que los científicos aún no han podido desarrollar? Porque en realidad no eran 10.000 personas, eran 30.000 las que marcharon en total en Victoria. Es más, el mismo día que él dijo que esto era un problema que había sido ocasionado por las familias, había una manifestación en el centro de Melbourne por un movimiento de lunáticos llamada Extinction Rebellion. O sea, que estaban protestando por el cambio climático en medio de la pandemia, porque si no hacíamos nada por el cambio climático, la Tierra iba a desaparecer a una tormenta, no sé de qué, en 12 años. Y él no hizo nada para evitarlo. Pero bueno, más allá de eso, usted puede sacar las conclusiones que mejor le parezcan. Yo le estoy dando la información nada más con mi comentario, por supuesto, que creo que se amerita en este caso. La realidad es la siguiente. En Australia, en este momento, prácticamente no tenemos más coronavirus. En New South Wales, que es el estado más grande, le voy a dar los números oficiales. En las últimas 24 horas se hicieron 13.643 test. 5 dieron positivo de gente que vino del extranjero y que nunca circuló y que usted nunca pudo habérselo cruzado por la calle ni que los haya buscado. Ni los familiares lo pudieron ver, a las 5 personas que estaban contagiadas. En total, en Victoria hemos tenido 3.140, en Victoria, en New South Wales, hemos tenido 3.149 casos. 2.771 se han recuperado completamente. 54 personas fueron tratadas. ¿Sabe cuánta gente tenemos en este momento en terapia intensiva? En todo el estado de Victoria, incluida la ciudad de Sydney, por supuesto. En total, ¿sabe cuántas en terapia intensiva? En total, 0. 0. Y hicimos ya en Victoria solamente 726.000 test. Es así. Entonces, después que le conté todo eso, usted se da cuenta por qué empecé diciéndole que aquí estábamos haciendo una exageración, la prensa estaba haciendo y algunos políticos estaban haciendo una exageración brutal. Y en Australia se sabe que ya hemos pasado los 2 millones de test, hemos hecho 2.2.500 test, que son las tasas de testeo más altas del mundo, con 78.548 test por 1 millón de personas. Realmente
Si usted tenía que pasar la pandemia en algún lugar del mundo, este era el mejor, es el mejor y tiene que considerarse afortunado. No le preste atención a los titulares sensacionalistas ni amarillistas. Viva feliz, haga su vida. Mejor que esto, imposible. Continuamos. El viernes ocurrió algo que nunca habíamos visto, por lo menos en la historia de Australia, creo que sepa de ningún otro país. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, llamó a una conferencia de prensa y dijo que Australia estaba siendo atacada por un actor extranjero en forma cibernética en todos los niveles de gobierno, tanto a nivel federal, estatal, municipal, incluido su sistema de salud, sistema de energía, infraestructura, sector privado, y le pidió a los australianos que refuercen su seguridad cibernética en forma seria, diciendo, y cuando le preguntaron si podía decir quién era el que estaba detrás de este ataque cibernético a Australia, dijo: no voy a entrar a dar nombres, pero muy pocos países en el mundo tienen la capacidad para poder hacer un ataque de esta envergadura. Todo el mundo sabía, y después se supo que estaban hablando de la República Popular China, por supuesto. Y muchos dicen que China en realidad dejó hasta huellas digitales para demostrar a Australia que eran ellos. Y o sea que ni siquiera trataron de ocultar la mano. Y esto nunca había pasado. Nunca había pasado. Si usted recuerda, acuérdese que si usted ataca un sistema cibernéticamente de un país, puede dejarlo paralizado completamente. La red eléctrica, la red de agua, la red bancaria, la red de tráfico, todo funciona hoy cibernéticamente, hasta los semáforos, las unidades de terapia intensiva en los hospitales, el sistema de datos de Medicare, todo funciona online. Si usted neutraliza o saca de circulación el sistema cibernético, nos deja paralizados. Y si usted se quiere enterar de algo o de alguien, haciendo un hackeo muy sofisticado, puede entrar a la base de datos y saber todo de todos y de cualquiera. El primer ministro dijo que no había, que él supiera, ninguna filtración de información personal, pero imposible realmente saberlo, porque están estudiando todavía cómo fue que lo hicieron. Y acuérdense que Australia no tiene sistemas informáticos muy sofisticados, pero los ataques que Australia ha sufrido no tienen precedentes. E incluso antes que llamar a la conferencia de prensa el viernes pasado, Scott Morrison dijo que el ataque también incluyó la base de datos del Partido Liberal, el Partido Nacional y hasta el Partido Laborista. Y que todavía no ha encontrado ninguna evidencia de que haya habido una interferencia en el sistema electoral. Además, dijeron que las técnicas utilizadas por los hackers no habían sido identificadas antes por ningún gobierno australiano, ni siquiera por el sistema de inteligencia de los famosos Five Eyes o 5 ojos, que es Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que obviamente que son sistemas de alta sofisticación. Los investigadores no saben todavía qué información fue robada, ni tampoco cuál fue el punto de entrada que pudieron haber utilizado para poner lo que se llama en inglés malware, o sea, para poder entrar al sistema en forma clandestina, en los servidores de los partidos políticos y otra base de datos. También dijeron que no estaban claras las motivaciones detrás del ataque, si era simplemente un espionaje convencional o un intento de juntar información para apoyar interferencia política y desinformación, como lo que dicen que hizo Rusia durante la campaña electoral de los Estados Unidos en el 2016, aunque muchos informes dudan de eso también, pero bueno, no es el caso entrar a debatirlo. Que algo ocurrió, no cabe ninguna duda. Un alto oficial de inteligencia describió a los hackers como un equipo de altísima calidad y que presentaba un avance concreto y de muchísima sofisticación.
Y dijo, ha pasado mucho tiempo de que nos enfrentamos con un actor, con un país, quiso decir, con este nivel de sofisticación. Lo que están haciendo, están demostrando una calidad para hackear inmejorable. También dijeron que no había pruebas concluyentes de que China era responsable, pero otra fuente de seguridad nacional dijo sí, que esto es China. Y obviamente que lo es, ya lo sabemos. ¿Quién nos va a hackear a nosotros? O sea, los países que pueden hacerlo son muy, pero muy pocos que tienen esta capacidad. Y esto obviamente tiene que ver con... es el precio que Australia está pagando por haber sido quien levantó el dedo pidiendo que China se deje investigar por la Organización Mundial de la Salud y por fuentes independientes acerca de cómo si el virus salió de una sopa de murciélago o de un laboratorio de ellos. Al mismo tiempo que esto ocurre, China estuvo en un acto bélico con la India en la frontera entre China e India en el Himalaya, donde aparentemente murieron 20 soldados indios o hindúes y también fallecieron tropas chinas. Esto es guerra en serio, ¿eh? Y aparte terminaron peleando con cuchillos, con lanzas, en el Himalaya, que es una altura muy, pero muy elevada. Y todo está, no les puedo contar más porque no se sabe. Pero China e India son los dos países más populosos de la Tierra. Y ambos, si bien pelearon con cuchillos, no tienen solamente bayonetas, ambos tienen armas nucleares, los dos. O sea que China se está convirtiendo en un actor agresivo en el mundo. Acuérdense, quiere su reclamo sobre Taiwán, intervinieron en Hong Kong, cambiaron las leyes de seguridad interna de Hong Kong, violando el tratado que empezó a tener lugar en 1997. Y todo esto detrás y al mismo tiempo que tenemos la pandemia. Si usted cree que es casualidad, a lo mejor tiene razón. Y si tú crees que no es casualidad, a lo mejor está en lo cierto. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369. Reitero, 0412-388-369 para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo o burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. En materia de educación, el gobierno hizo un anuncio muy importante que va a tener consecuencias serias en el futuro y tiene que ver directamente con la política universitaria. Y el tema es el siguiente, se lo voy a tratar de resumir bien cortito para que se entienda. Cambiaron el nivel arancelario de los cursos universitarios. Y dijeron, vamos a facilitar que la gente que quiere estudiar cursos universitarios que son útiles tanto para ellos mismos como para la sociedad, paguen menos de lo que hacen algunos cursos universitarios que cuando se reciben no saben qué hacer con ellos porque no hay trabajo, ni el país necesita gente con ese tipo de diplomas. Entonces decidieron que quienes estudien matemáticas y estudien agricultura sean beneficiados con una reducción en los aranceles universitarios del 62%. Quienes estudien para maestro, enfermera, psicología clínica, literatura y otros idiomas, como castellano, por ejemplo, van a tener una facilidad porque les han disminuido los aranceles en un 46%. Quienes quieren estudiar salud, ciencia, arquitectura, información tecnológica e ingeniería han recibido un descuento a partir del próximo año de un 20%. El que quiere estudiar diplomas como en comercio, como para ser contador o para ser abogado, van a recibir un aumento del 28%. Si usted quiere estudiar medicina, odontología o veterinaria, no hay cambios. Hay muy pocos cupos para esas carreras, además, les aclaro, es muy difícil ingresar. Pero si usted quiere estudiar lo que se llama en forma genérica como humanidades, hacer un curso, no sé, en diversidad de género, en arte oriental o cualquier de esos cursos, está bien, no es el problema, háganlo. Pero a partir de ahora, si quieren estudiar ese tipo de carreras que después no les permite tener un trabajo y el país tampoco lo necesita, ustedes van a tener que pagar un
13% más de lo que están pagando hoy por hoy. Y eso lo están haciendo para que la gente se dedique a estudiar cosas que sean útiles para la sociedad y para ellos mismos. Por ejemplo, si usted quiere hacer un Bachelor of Arts, en ese caso usted puede llegar a tener una deuda al final del curso de $45,000. Pero si usted estudia para ser enfermera, usted va a tener usted va a tener que pagar $11,000 o va a tener una deuda de $11,000. Esto ha sido una intervención directa del gobierno, que son quienes financian las universidades, para darle una forma diferente al sector universitario y alinearlo con las necesidades que tiene el país. Y esa es obviamente el propósito del plan que anunció el ministro de Educación, Dan Tehan, a quien atacaron por esto, porque dijeron que él tiene un bachelor en artes cuando se recibió en la universidad. También Wayne Swan tenía uno. Esto no significa que los cursos universitarios en Australia van a ser prohibitivos o tan caros como son en Estados Unidos, no, pero para nada. Pero el gobierno está llevando la cosa hacia donde le parece que es más útil para el país. Yo no sé qué piensa usted, a mí no me parece que esto esté mal, pero es también altamente debatible. Están yendo más a la parte técnica que a la parte humanística. Tampoco están sacando estos cursos y tampoco los están haciendo prohibitivos. Simplemente le está dando un incentivo para la gente diciendo, mira, si vos querés estudiar computación, información tecnológica, para nosotros es mucho más útil y por eso te vamos a dar mayores facilidades que si querés estudiar arte oriental o diversidad de género. Piénselo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ustedes habrán visto que no he criticado lo que ha propuesto el gobierno, no es una propuesta, es lo que ha decidido el gobierno en materia de educación, a pesar de que aumentó el costo de la carrera de abogacía, ¿no? Creo que Australia ya no necesita tantos abogados como antes. Chile reportó el pasado fin de semana 7.144 fallecidos del COVID, a incluir en un conteo oficial las muertes probables asociadas a la enfermedad y no solamente aquellas muertes confirmadas con un examen de hisopado. Esto lo informó el Ministerio de Salud en Santiago de Chile. Eso significa que prácticamente se han duplicado el número de muertes por el COVID-19 en Chile. El número de muertes ascendió a 3.069 y en total son 7.144. Estos casos probables de 3.069 se suman a los 4.075 fallecidos certificados con un examen de coronavirus, que da, reitero, un total acumulado de 7.144 fallecidos desde el primer caso de coronavirus reportados en Chile, que fue el pasado 3 de marzo. Además, se confirmaron en las últimas 24 horas en Chile solamente 5.355 casos y el total de contagiados ha llegado a cerca de 240.000. Respecto a los casos nuevos, 4.564 eran sintomáticos, solamente 418 asintomáticos y 373 aún sin notificar, o sea, no sabemos, no nos han contado. Los números son tremendos. Yo sé que mucha gente con familia y amigos en Chile nos están escuchando y muchos de ustedes nacieron allí también. Me imagino la alarma que deben sentir cuando les cuento esto y cómo realmente que pueden tomarse con soda las cosas que están pasando en Australia, cuando le contaba al principio que el premio de Victoria manipula políticamente a su estado, llevándolos a una cuarentena porque tuvieron 10 casos que no pueden entender de dónde salieron. 10, porque le acabo de contar que en Chile hubo 5.355 casos en menos de un día. En relación a los fallecidos que no tienen confirmación de laboratorio de que la causa es COVID-19, pero cuyo cuadro clínico lo relacione, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, que se llama Rafael Arauz, mejor dicho en Chile, dijo, esta información va a complementar lo que ya existe y no va a alterar el reporte diario, pero va a ser excelente manera de tener una visión global de lo que pasa a nivel de muertes por el coronavirus en Chile. Y esto se trata de una información que las autoridades chilenas le habían brindado y le han estado brindando a la Organización Mundial de la Salud desde el comienzo de la pandemia, pero que no le contaban a la gente y al público chileno.
Y eso motivó un escándalo y ustedes saben que terminó en la renuncia del ministro de Salud de Chile la semana pasada. Esto es realmente muy preocupante. Toda la situación en Latinoamérica es muy preocupante. En Colombia pasó algo insólito. Yo cuando me enteré de la noticia, que me la mandó un oyente, yo no la conocía, realmente no lo podía creer. Estaban en el peor momento de la pandemia y las autoridades colombianas decidieron que por 3 días, el día 19 de junio fue uno, después de haber 2 días más en julio, no se podían hacer compras y no le iban a cobrar IVA o GST, pero el IVA en Colombia es el 19%. Entonces le pedían a la gente que se quede en la casa y al mismo tiempo le decían, si usted va a pasar las compras hoy, le sale un 19% más barato. Y la gente tenía que elegir entre una cosa y la otra, y adivinen lo que eligió. Los negocios estaban repletos de gente. En el momento que peor, que estaban por el tema de la pandemia. En Colombia ya hay 66.000 casos más o menos, con 2.126 muertos, y en el día de ayer hubo 2.357 casos nuevos. ¿Usted da cuenta de los números que le estoy diciendo, no? 2.357 casos. Acá en Australia tenemos 25, de los cuales identificamos a todos menos a 10, y están en un estado de histeria. Por eso le decía al principio que hemos hecho un gran trabajo, pero a veces aparecen los 3 chiflados que nos hacen interferencia. En la Argentina están muy preocupados porque siguen aumentando el número de casos. Ya han llegado casi, no todavía han tocado los 1.000, pero están muy cerca de los 1.000 muertos, que es muy bajo. Son los más bajos de Sudamérica, especialmente si lo comparan con Brasil, aún en una situación per cápita. En Brasil ya hay más de 50.000 muertos. 50.000, ¿no? O sea, la Argentina no llegaron a los 1.000. Pero la cuarentena no les está funcionando igual como no les está funcionando y quieren poner a todos adentro. Aunque la gente cada vez le da menos atención al tema, pues ya no. 100 días encerrados es imposible. Acá no estuvimos ni uno en realidad. Así que la situación en Latinoamérica y en Chile, en este caso que les estaba contando, es realmente dramática. Y como le decía la semana pasada, y se lo voy a volver a decir, porque no todo se escucha el programa todos los días, por obvias razones, si usted algún día se fue de Australia, llegó a Australia, yéndose de América Latina para tener una vida mejor, tomó la decisión adecuada. Y a lo mejor haber tomado la decisión que tomó le salvó la vida. Por supuesto que no se va a enterar porque no está en Latinoamérica, pero le estoy contando la cantidad de gente que se está muriendo ahí. Y aquí no se muere nadie, hace un mes que no se muere nadie. Y allí tienen decenas de muertos o centenares de muertos, a veces miles de muertos todos los días. Así que esa es la diferencia fundamental que existe entre vivir en el hermoso país que es Australia y vivir en América Latina. En forma más cruda, con menos anestesia no se lo puedo decir. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se firmó una pipa de la paz entre la Federación de Fútbol de Australia y Fox Sports, y el acuerdo que firmaron es que Fox Sports va a continuar transmitiendo los partidos de fútbol de la Liga Profesional de Australia por solamente un año más. El acuerdo de 3 años por $57 millones se terminó. Fox Sports pudo forzar salir de ese contrato, donde estaban perdiendo hasta las ganas de respirar, porque no les daba, porque nadie miraba los partidos de la E-League, y entraron en un contrato de solamente un año, por el cual la Federación de Fútbol de Australia va a recibir un 45% menos de lo que está recibiendo en este momento. En realidad van a recibir unos $32 millones, de los cuales 27 millones van a ser en efectivo, en vez de 57 como era antes, y otros $5 millones en promociones y demás. El contrato va a ser por el resto de esta temporada y por la temporada siguiente. Y después nunca más, a menos que firmen otro, que es altamente improbable. Esto es un agujero que no van a poder tapar en la Federación de Fútbol de Australia, porque esperaban recibir 57 millones, de repente van a recibir apenas 27. Y queda claro que el fútbol en Australia está en una situación de crisis y van a tener que buscar a alguien que les quiera televisar los partidos cuando empiece la temporada del 2022. Porque la temporada del 2022 se va a jugar en invierno, va a ser más en verano, como era desde hace más de 20 años.
porque aparentemente, yo no sé por qué no tomó esta decisión, porque en verano se podía jugar después de las 6, 7 de la tarde con total normalidad, incluso la cancha iba a estar en mejores condiciones, pero ahora van a jugar al mismo momento que se va a jugar el Rugby League y el Australian Football Rules, y no se va a tener que competir con el uso de los estadios, con la cobertura periodística, va a ser mucho más complicado. Pero eso será tema para otro día. Pero Fox Sports se salió con la suya, pudo salir del contrato, van a seguir por un año más y después le van a dar las muchas gracias. Si te vi, no me acuerdo, debe haber sido el arreglo que deben haber hecho para evitar que Fox Sports se vaya ahora mismo y termine en un litigio. Así que desde ese punto de vista no sé si esto es buena o mala noticia, pero es lo que es. Mientras tanto, el fútbol en Australia va a tener que conseguirse algún medio para mostrar los partidos a partir del 2022. Se está hablando de alguna plataforma online, va a ser muy complicado. El panorama no es alentador para nada, y lo interesante de esto es que los equipos de la A-League en este momento recibían de la televisión $3.600.000 por temporada, los que les permitía cubrir todo el salario de la plantilla, que acuérdense que en Australia está sujeto a un salary cap de 3.200.000 por año. Entonces la plata de la televisión les pagaba el sueldo de todo el plantel, excepto alguna que otra estrella entre comillas, porque grandes estrellas acá no tenemos hace demasiado. Pero ahora obviamente esa plata no va a estar, y yo no sé cómo van a poder hacer para sobrevivir, y claramente no van a poder retener a algunos de sus jugadores, y atraer a talento importado va a ser hoy en día prácticamente imposible. Cambiando de tema, pero siguiendo en el fútbol, el Barcelona apenas pudo empatar con el Sevilla sin goles en un partido disputado en el estadio de Sevilla, sin público, por supuesto, donde realmente no hubo demasiadas emociones. Un tiro de Messi que despejó el arquero, pero realmente el Barcelona no está jugando bien. Está igual que como estaba jugando antes del receso. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Valladolid, un partido jugado también de local, pero en un estadio vacío. Yo no sé siquiera para qué abren los estadios, les soy sincero, no entiendo. Y ¿por qué no pueden jugar? No haría en un gimnasio porque tiene que haber una cancha reglamentaria, pero en un estadio donde no se note tanto realmente el vacío que genera la falta de público, porque el fútbol sin público es simplemente un juego de pelota, ¿no? En Inglaterra, el Watford y el Leicester empataron 1-1, el Brighton le ganó agónicamente al Arsenal 2-1, y bueno, la liga ya no tiene gracia, pero sabemos que le va a ganar al Liverpool porque le quedan como 8 partidos y tiene 25 puntos de ventaja, así que en 1 o 2 fechas más ya va a ser campeón. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Será hasta mañana.